Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Hola, un placer que estés por acá. Mi nombre es Roberto Blanco y quiero darte la bienvenida a mi canal Blanco por Dentro. En este canal subimos semanalmente enseñanzas de la palabra de Dios para edificar nuestra fe y también para responder preguntas que tenemos acerca del Evangelio. En el video de hoy estaremos hablando de por qué hay muchas personas que aún tienen fe y creen en Dios, pero no quieren ser parte, no quieren asistir, no quieren congregarse en una iglesia porque simplemente ellos no creen en la iglesia. Es importante aclarar que muchas veces estos motivos son nacidos de una amarga experiencia personal, pero el hecho de que alguien haya tenido una mala experiencia al visitar una iglesia en específico no significa que podemos generalizar, por supuesto, porque sí es cierto que hay ministerios que no son serios y que no representan el Evangelio de Jesús. También es una realidad que existen muchos lugares donde se predica la palabra de Dios y el Evangelio de una manera íntegra. Pasemos entonces a analizar algunos de estos motivos o razones principales por las cuales muchas personas creen en Dios pero no creen en la iglesia. En primer lugar, la iglesia es un lugar aburrido y tedioso al que solo van los viejos y la gente que no tiene nada que hacer. Hay gente que piensa que la iglesia es solamente para personas de la tercera edad, para gente que ya ha disfrutado su vida y que ha llegado a un punto en el que ya no hay mucho que hacer y entonces pueden ponerse a pensar en temas espirituales. Pero la gran realidad es que personas que llegan a conocer a Jesús a avanzada edad, todas al final acaban diciendo lo mismo. ¿Por qué yo no conocí al Señor cuando era joven, cuando era un niño? ¿Por qué no tuve la oportunidad de crecer en el Evangelio? ¿Y por qué perdí tanto tiempo de mi vida y no disfruté de esta relación personal con Dios? Y es que la iglesia o el edificio donde se congrega la iglesia no es un lugar que está diseñado únicamente para personas de la tercera edad, sino también para todos los miembros de la familia, para los niños, los adolescentes, los jóvenes, porque la iglesia no es un club social o un teatro al que nosotros vamos a admirar o ver un show, disfrutar de una presentación, sino un lugar donde vamos a tener un encuentro personal con Dios, un lugar donde vamos a aprender de su palabra y a ser edificados espiritualmente. En segundo lugar, no pongo un pie en la iglesia porque ese es un lugar para gente ignorante y fácil de manipular. Porque es que hay muchas personas que piensan que la fe está totalmente divorciada de la lógica, de la razón y de la ciencia. Y en este punto me encantaría hacerle una invitación a aquellos que aún no conocen a Jesús, a que consideren y hagan una investigación seria de las bases, los fundamentos, las evidencias del cristianismo. Porque como diría Lee Strobel, tenemos una fuente de verdad que puede defenderse históricamente, documentada desde el punto de vista arqueológico, que se basa en relatos de testigos presenciales, respaldada por escritos independientes y cuya naturaleza sobrenatural se estableció mediante profecías cumplidas y por millones de vidas transformadas. En tercer lugar, no voy a la iglesia porque ese es un lugar donde se le quita el dinero a la gente en nombre de Dios. Este es uno de los argumentos más reales y destructivos de nuestra época. Reales porque son muchas las personas que han visitado algunas iglesias solo para salir con la amarga sensación de que lo único que le interesa a esta gente de mí es mi dinero. Y destructiva porque este tipo de ministerios está presentando un evangelio que es diferente. Está cerrando la puerta del reino para gente que anda en busca de la verdad, presentándole un evangelio que solo se basa en la lana que la oveja me puede dar a mí, en lugar de presentar el verdadero evangelio del amor y la gracia de Jesucristo. Y aunque es cierto que existen muchos ministerios de este tipo, recordemos también que existen muchas iglesias que están comprometidas con la verdad del Evangelio y que el ministerio no es movido por el interés, sino por el amor a las personas. Número 4. No voy a la iglesia porque es un lugar que parece un manicomio y donde se promueve el fanatismo. ¿Cuántas veces personas que han visitado la iglesia han salido de allí asustados, sin comprender lo que estaba aconteciendo y con la convicción de nunca más colocar un pie en un lugar así, por causa de los verdaderos descontroles que existen muchas veces en las congregaciones? Cuando estas cosas pasan, la iglesia se comporta como si los servicios estuvieran únicamente diseñados para personas que pueden comprender estas experiencias espirituales. Y muchas veces vemos escenas que nada tienen que ver con la verdadera espiritualidad cristiana, sino más bien con un desorden o un desenfreno que es de tipo emocional y no espiritual.
En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo decía: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y luego en el verso 27 dice: si alguno habla lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. De tal manera que hay experiencias que son entre nosotros y Dios, y no necesitamos hacerla delante de personas que puede ser que no acaben entendiendo y serles de tropiezo. Y para aquellas personas que dicen: no, es que cuando yo estoy en el Espíritu no me puedo controlar, déjame decirte, eso no es bíblico, porque la palabra del Señor enseña que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y personas que vienen buscando la verdad de Dios, no les atraen las denominaciones exóticas, sino aquellos lugares en los que sus necesidades son satisfechas. En quinto lugar, no voy a la iglesia porque me van a reprimir mi libertad y yo quiero seguir siendo libre. Una de las preguntas más frecuentes de personas que piensan de esta manera es: bueno, y si yo voy a la iglesia, ¿qué es lo que yo tengo que dejar? ¿Qué es lo que me piden que yo tengo que dejar? Pero lejos de reprimir nuestra libertad, lo que verdaderamente quiere hacer Jesús es darnos libertad, es que seamos verdaderamente libres, y libres del mayor de todos nuestros problemas, que es el problema del pecado. Y porque el pecado afecta a todas las áreas de nuestra vida, y como sabe Jesús que no podemos librarnos de él por nosotros mismos, entonces se acerca a nosotros invitándonos a que depositemos en él nuestra fe, para que de esta manera y por medio de su Espíritu podamos ser libres de la influencia del pecado y realmente tener una vida plena. Número 6. No voy a la iglesia porque Dios está en todas partes y yo no necesito la iglesia. Sin embargo, cuando más cerca estamos de Dios, mientras más nos acercamos a Él, también nos acercamos a su palabra y a las cosas que Él ha dicho. Y en su palabra Él ha dicho cosas como esta: que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y Él también ha dicho que nosotros somos todos miembros del cuerpo de Cristo, y la mano no le puede decir al ojo: yo no te necesito. Un miembro no le puede decir al otro: no me haces falta para nada. Porque dice la palabra del Señor que donde hay 2 o más congregados en su nombre, allí Él está. Y también Él hace una obra maravillosa cuando su pueblo se reúne. Por eso el salmista decía que allí en la congregación de los santos, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Número 7. A esa iglesia no voy porque hay cosas allí que no funcionan bien. La gran realidad, queridos amigos, es que mientras la iglesia esté conformada por personas imperfectas, por personas como tú y como yo, entonces por supuesto que van a existir situaciones, problemas, cosas que mejorar. No existe alrededor del planeta una congregación que sea totalmente perfecta, porque la iglesia es, como cantaría alguien, un taller a donde venimos a ser reparados por el Señor. De hecho, si estudiamos la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que iban dirigidas a los santos de las diferentes ciudades donde ellos plantaron iglesias, comenzaban siempre con este saludo a los santos que están en Éfeso, en Corinto, y luego de saludar a los santos, entonces el apóstol Pablo pasaba a hablar de muchos problemas que existían en las iglesias y cuál era la manera de solucionarlos. Y la realidad es que cuando nos congregamos y únicamente prestamos atención a estas cosas, perdemos nuestro enfoque, porque el enfoque correcto para congregarse es ir a buscar al Señor y no a los hombres, es ir a tener un encuentro personal con Dios, adorar a Dios y servirle a Él. Quiero animarte entonces a que deposites tu fe en Dios, pero que recuerdes también que la iglesia es un proyecto de Dios. Y si por causa de alguno de estos argumentos en algún momento te detuviste y no seguiste buscando un lugar para congregarte, que sepas que hay muchos lugares comprometidos con la verdad del Evangelio de Cristo y que hay grandes beneficios en encontrar estos lugares y en congregarnos allí, beneficios de tipo personal, de tipo familiar y también para nuestros hijos. Y quiero invitarte ahora a que te suscribas al canal y active las notificaciones para que siempre recibas nuestros mensajes. Dios te bendiga.